A ver, mis jóvenes, para este ejemplo que vamos a realizarles, es un ejemplo similar a los que vienen en la tarea. Son ejemplos muy, muy sencillos, sobre todo los que son con la parábola con el vértice en el origen. Entonces dice así dice el ejercicio ahí en su libro. Dada la ecuación de la parábola x cuadrada igual a 12y, obviamente esta no es la que viene en el libro, pero yo lo voy a hacer para que ustedes se basen en este. Determina. Inciso A, las coordenadas del foco. Inciso B, la longitud del lado recto. Inciso C, el parámetro. Inciso D, la ecuación de la recta directriz. E inciso E, las coordenadas de los extremos del lado recto. Ok, entonces miren, aquí al ver la ecuación, como es una ecuación muy cortita, muy sencilla, no lleva los paréntesis para las coordenadas cuando está fuera del origen. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, como es una ecuación muy cortita, que esta es una parábola con vértice en el origen, porque el cuadrado nada más es de la pura x. Si tuviera x menos 3 al cuadrado, entonces ya sabríamos que es una parábola con vértice fuera del origen. Pero como está aquí muy sencillita, entonces decimos que esta es una parábola con vértice en el origen. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano, este que está en color negro, y aquí está el origen. Significa que aquí va a ser el vértice. Esta B es del vértice. Las coordenadas del vértice, aquí no nos piden las coordenadas del vértice, pero pues si nos pidieran las coordenadas del vértice, diríamos que como está en el origen, pues es 0,0. Entonces, al ver nosotros la pura esta ecuación, diríamos que es una parábola con vértice en el origen, y entonces el vértice tiene como coordenada 0,0. Ok, aquí está entonces el plano cartesiano, aquí está el eje X positivo, el eje X negativo, el Y positivo y el Y negativo. Ahora, también nos dice que la parábola, según el enunciado, bueno, entonces, esto es lo que nos da nada más, hasta aquí hasta donde dice determina. Determina lo que se indica en los incisos que siguen. Ahora, muy importante, ustedes deben de analizar la pura ecuación y entonces dicen, como el que está elevado al cuadrado es la x es la que está elevada al cuadrado, entonces esta parábola se debe de extender hacia las y. Si el que está elevado al cuadrado es la y, entonces la parábola se va a extender hacia las x. Pero bueno, en este caso, el que está elevado al cuadrado es la x. Entonces la parábola se va a extender hacia las y, ya sea hacia arriba o también puede ser hacia abajo. Hacia abajo también puede ser. ¿Cómo sabemos si es hacia arriba o hacia abajo? Eso depende del signo que está aquí. Si aquí está un signo positivo, entonces se extiende hacia las y positivas. Y si aquí fuera un signo negativo, si aquí dijera x cuadrada igual a menos 12y, entonces se extendería hacia las y negativas, o sea, hacia abajo. Entonces, por ese motivo, nosotros esta más o menos la trazamos hacia arriba, así. Muy bien, ahora, ya que tenemos aquí, ya tenemos el vértice, coordenada 0,0. La parábola ya sabemos que va hacia arriba. Entonces, tenemos que localizar primero lo que es el foco. Entonces también otra vez, miren, partiendo de esta misma ecuación que se veía muy sencilla, pero de aquí podemos sacar muchas cosas. Esta ecuación que es x cuadrada igual a 12y, la voy a comparar con lo que es la ecuación general de la parábola, que es esta. O sea, la parábola que se extiende hacia las y, su forma general, o su forma canónica, es x cuadrada igual a 4ay. Fíjense que por comparación, esta es la forma general o la forma ordinaria de la parábola que se extiende hacia las y. Entonces, esta es la que traen los libros y esta es la que nos están dando en este problema. Si las comparamos, fíjense aquí está x cuadrada y x cuadrada, de lado están igualitos. Del lado derecho también están igualitas las y. Entonces significa que 4a debe de ser igual a 12. Por comparación de estas dos ecuaciones, esta ecuación es la ecuación general o la ecuación ordinaria de la parábola. Entonces, la que nos dieron se parece mucho a esta. Y entonces, haciendo una comparación, diríamos que 4a es igual a 12. O sea, este 4a debe de ser igual a 12. Y de ahí podemos sacar el valor de a, nomás despejándola. Como está multiplicando, pasa dividiendo y 2 entre 4 son 3. Y muy importante este valor de a, porque la distancia que hay del vértice al foco se llama a. La distancia que hay del vértice al foco se llama a.
Entonces, como la A es de 3, entonces aquí medimos 1, 2, 3. Y ya llegamos aquí. Aquí está el foco, ¿sí? A esta recta que en este caso, como la parábola se extiende hacia las Y, la recta vertical, que es el eje Y, se le llama el eje de la parábola. Entonces, el foco siempre está dentro de la parábola, dentro de las extremidades de la parábola. ¿A qué distancia? A una distancia A del vértice. Entonces, si aquí sabemos que es 0,0 y yo muevo 3 lugares hacia arriba, hacia el punto, hacia el foco, entonces las coordenadas de este foco en X es 0, miren, porque si aquí está 0, la X no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Todo este eje vertical sigue siendo 0. Todo este eje vertical sigue siendo 0, el eje vertical. Pero en Y sí se movió, porque aquí es Y0, y para acá es Y-1, Y-2, y para arriba entonces sería 1, 2, 3. Por lo tanto, las coordenadas del foco son 0,3. Aquí está 0,3. Aquí está el origen del plano cartesiano. Aquí estamos. Este es el foco, entonces 0 en X y 3 en Y. Aquí están las coordenadas del foco. Muy bien. Inciso B, la longitud del lado recto. ¿Qué es el lado recto? Bueno, el lado recto es una recta, o es un segmento de recta, porque no es una recta infinita, es un segmento de recta, que es perpendicular al foco, o sea que forma ángulo de 90 grados, ¿sí? Y que cruza exactamente al foco. Entonces, esto que está aquí en negro le llamamos lado recto, ¿sí? ¿Y cuánto equivale el lado recto? El lado recto equivale a 4A. A 4 veces lo que tengamos de A. En este caso, como la A vale 3, entonces el lado recto es de 12. ¿Sí? Entonces, si es de 12, significa que va a haber 6 para la izquierda del foco y 6 a la derecha del foco. Si el lado recto es 4A, significa que para el lado derecho son 2A y para el lado izquierdo son 2A. Pero como la A vale 3, entonces 2A pues serían 6. Fíjense, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para acá también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, desde el punto A hasta el punto B se llama lado recto. Y es un segmento que es perpendicular al eje de la parábola, o sea, en este caso al eje Y. Y entonces, por estos puntos pasa la parábola. Este se llama lado recto. Entonces, el lado recto se calcula 4 veces el valor de A. Y aquí está, 12. Como esta de A a B son 12, entonces aquí el foco es la mitad, porque la parábola siempre es simétrica. Entonces son 6 para la izquierda y 6 para la derecha. Y entonces de aquí sacamos el lado recto. Luego también nos piden el parámetro. ¿Qué es el parámetro? El parámetro es la distancia que hay desde el foco hasta donde está la directriz y equivale a 2 veces A. A 2 veces A. Aquí está una A y acá está otra A. Entonces el parámetro es 2 veces A. Por lo tanto, el parámetro es 2 por 3. El parámetro es de 6. ¿Sí? Ok. Ahora, nos pide también la ecuación de la recta directriz. ¿Qué es la directriz? La directriz es una recta que se encuentra siempre enfrente de la parábola. ¿A qué distancia? Se encuentra a la misma distancia A que se encuentra el foco. Es decir, si aquí está el vértice, y si el vértice se encuentra a una distancia A del foco, la directriz también se encuentra a una distancia A, pero en sentido contrario, o sea, en la otra dirección. Por lo tanto, entonces, si aquí está el vértice, se encuentra, como el foco se encuentra a 3 lugares hacia arriba, entonces la directriz va a encontrar a 3 lugares hacia abajo, en sentido contrario. Y entonces, aquí vemos la directriz, que es una recta horizontal. Para este tipo de parábolas, la directriz es una horizontal. Cuando la parábola se extiende hacia las X, la directriz va a ser una recta vertical. Ahí pueden ver algunos ejemplos en el libro. ¿Y cómo sacamos la ecuación? Pues las ecuaciones, cuando son paralelas a los ejes, si la recta es paralela al eje X, entonces su ecuación siempre va a ser Y igual a tanto dependiendo del punto por donde pase. En este caso, como pasa en menos 3, entonces es Y igual a menos 3. Si la directriz, por ejemplo, pasara acá arriba en 5, entonces sería Y igual a 5. Si pasara si fuera encima del eje horizontal, entonces sería Y igual a 0. ¿Sí? Si fuera más abajo, Y igual a menos 8. Así sería la ecuación siempre. Siempre cuando son horizontales o verticales. Cuando son verticales, por ejemplo, si es positivo, diríamos, por ejemplo, X igual a 2. Si es negativo, X igual a menos 5, por ejemplo. Entonces así son las ecuaciones de las rectas cuando son paralelas a los ejes.
En este caso, la ecuación es y igual a menos 3. Y finalmente nos pregunta, ¿cuáles son las coordenadas de los extremos del lado recto? Entonces, este es el lado recto. Lo que nos están pidiendo las coordenadas de A y las coordenadas de B. Entonces, fíjense bien, como aquí está el origen, como los dos puntos están a la misma altura, entonces tienen el mismo valor de y, que en este caso sería 1, 2, 3. Y aquí está, los dos tienen 3. Lo que cambia es la x, porque si aquí está el origen, este punto está hasta acá, el punto A, y el punto B está hasta acá. De hecho, están a la misma distancia. Aquí se ve claramente que están a la misma distancia del foco y entonces también van a estar a la misma distancia del vértice. Entonces, ¿cuántos puntos hay, cuántos lugares hay o cuántas unidades hay del vértice a este punto? Pues son 6, porque ya habíamos dicho que aquí son 6. Entonces son 6. Y el de este punto A es menos 6 porque está del lado izquierdo del eje horizontal. Entonces el punto A se encuentra en X menos 6 y 3 en Y. Aquí está menos 6 y 3 en Y. Y el punto B, que es se encuentra a 6 positivo y 3 en Y. Aquí está 6 y 3. Y ya de esa manera entonces encontramos todos los resultados que nos pide ahí, todas las preguntas que nos hace el libro y ya podemos darlo por terminado.